Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al día 3 y último día de este seminario de crimen organizado y delito transnacional. En el día de hoy vamos a contar con la participación de Juan Ibarguren. Juan Ibarguren es agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos desde el año 2001. Eh, Juan trabaja en el área de delitos contra las personas, específicamente de trata de personas, en Manhattan, Nueva York. Anteriormente se desempeñó en las oficinas de Bogotá, Colombia, y en Tijuana, México. Y ya le agradecemos la presencia y la aceptación de la invitación, y lo dejamos en tus manos, Juan. Muchas gracias. Hola, buenos días, Tomás. ¿Sí me escuchan? Se escucha perfecto. Ya Se escucha perfecto. Puedes Y compartir. en cuanto ¿y la presentación? Ahora ¿La tienes en la... ya está habilitado para compartir la pantalla tú. Ok. Perfecto. No sé si te aparece la presentación. Sí. Muy bien. Buenos días a todos. Es un gusto presentarme. Mi nombre es Juan Ibarguren, como ha dicho el compañero Tomás. Soy un agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, trabajando en este trabajo desde hace muchos años ya. Ahora actualmente trabajo en la oficina de Nueva York, pero tengo experiencia en el extranjero al haber trabajado en las oficinas de México, en Tijuana, y de Colombia, en la ciudad de Bogotá. Lo que queremos hacer hoy es darles una presentación lo más completa posible, entendiendo la limitación del tiempo, sobre lo que es el tema que trabajamos ahora mismo en el grupo que yo trabajo en Nueva York, que es el tema de la trata de personas. No sé, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Por favor, si me pueden decir si la ven. Sí, se ve correctamente, Juan. Si quieres puedes ponerla en full screen a la presentación, así se ve completa. Ok. Lo único que me parece que si le doy a full screen no me voy a poder... Bueno, no importa si no me veo en la cámara. A ver. ¿Sí se ve ahora completa? Se ve perfectamente ahora. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a empezar la presentación. Primero lo que quería hacer es explicarles quiénes somos nosotros. Nosotros somos una agencia nueva dentro de lo que es el gobierno de los Estados Unidos. Como saben, hace 20 años, la semana pasada, se cumplieron 20 años de los atentados contra los Estados Unidos, tanto en Nueva York, en las Torres Gemelas, como en el Pentágono. A través de ese evento, el gobierno de los Estados Unidos analizó y llegó a la determinación de que las fronteras de los Estados Unidos no estaban suficientemente protegidas por la razón principal de que existían varias agencias que no trabajamos también como teníamos que trabajar en común en el tema de la protección de las fronteras. A través de ello se crea el Departamento de Seguridad Nacional en el año 2003, 2 años después de los atentados, y en este departamento, el objetivo principal de este departamento es coordinar bajo un solo mando la protección de las fronteras de Estados Unidos. Hay muchas agencias dentro de este departamento de Seguridad Nacional. La que yo trabajo se llama la Agencia Investigativa del Departamento de Seguridad Nacional dentro de lo que se llama por sus siglas en inglés ICE. No sé si alguna vez lo han oído. Somos la agencia, el brazo investigativo más grande dentro del Departamento de Seguridad Nacional. Y en la última frase dentro de esta diapositiva pueden ver cuál es nuestra misión. La misión que nos dio el Congreso de los Estados Unidos es proteger las fronteras de los Estados Unidos, la seguridad nacional y la seguridad pública, investigando y desmantelando organizaciones criminales transnacionales envueltas en el contrabando de narcóticos, dinero, armas, tecnología sensitiva, el tráfico y trata de personas. De esta frase lo que es significativo es, primero, es la protección de las fronteras, es nuestro trabajo principal. Todo crimen que tenga que ver con la frontera de los Estados Unidos, ya sea entrando o saliendo de la frontera, es competencia nuestra. El segundo elemento dentro de esta fase que es significativo es desmantelar las organizaciones criminales transnacionales. En teoría, nosotros nos tenemos que enfocar en el crimen organizado. Si una persona individual comete un crimen, no es necesariamente nuestra jurisdicción, a no ser de que se convierta, esté avalado por una organización criminal transnacional. Okay, y vamos a hablar de eso un poco más adelante cuando hable de las diferentes tipos de investigaciones que hacemos. Como he dicho, esto nos da una serie de autoridades y una serie de responsabilidades que tenemos. Esto es un listado, no voy a ir por él uno a uno, pero son básicamente
los tipos de investigaciones que nosotros hacemos. ¿Okay? Lo que vamos a hablar hoy es del penúltimo punto, que es el tráfico y la trata de personas, sobre todo de la trata de personas. Que como ven, lo que es significativo de todo esto es que tiene un vínculo con la frontera, con un vínculo supranacional dentro de los Estados Unidos. La siguiente diapositiva es bastante autoexplanatoria. Básicamente, estos son, en la columna de la derecha, son las autoridades, las secciones de la ley que nos dan la autoridad para hacer lo que hacemos. El título 21 del Código Penal de los Estados Unidos tiene que ver con las drogas. Tenemos las autoridades, la autoridad de investigar cualquier tipo de tráfico de drogas en los Estados Unidos. Los títulos que utilizamos para el tipo de investigación de trata de personas están relacionados con el título 8, con el título 5, 6, 12 y 18, y luego, como vamos a hablar más adelante de seguir el dinero para agarrar a los criminales, con los títulos 22, 28 y 31 que tratan con el lavado de activos y el movimiento de capital ilegal. Un paréntesis pequeño en la presentación: como ustedes son oficiales extranjeros, quería mencionarles el papel que tienen uno de nuestros departamentos dentro de nuestra agencia, que es el de la Oficina de Asuntos Internacionales. Nosotros somos la agencia federal de Estados Unidos que tiene una mayor presencia a nivel internacional. Cambia casi cada año. Esta diapositiva es un poquito antigua. Tenemos más de 71 oficinas ahora mismo en 47 países. Y el papel que tienen estas oficinas es el de servir de enlace con las autoridades del país en las que están desempeñando su trabajo. Como ustedes saben, tienen una oficina en la ciudad de Buenos Aires, y nosotros lo que quisiéramos es animarles a que cualquier tipo de ayuda o cualquier tipo de colaboración que crean que pueden tener con los Estados Unidos la canalicen a través de nuestra oficina en Buenos Aires. Y ellos hablarían con la oficina dentro de Estados Unidos que creen que podrían asistirles. Les voy a enseñar un mapa. Como les digo, no está actualizado, hay varias oficinas más. No falta ninguna, pero ninguna de estas está cerrada, pero hay varias que han abierto nuevas. Tenemos presencia, como ven, en casi todo el continente americano, Europa, Asia, Oriente Medio, y en África hay un par que faltan en esta diapositiva. Cubrimos básicamente todo el mundo de nuestra oficina de asuntos internacionales. Ya pasando al tema que vamos a hablar hoy, es el de la trata de personas. Esa primera frase explica básicamente lo que significa para nosotros la trata de personas. Es el reclutamiento, alojamiento, transporte, ofrecimiento de una persona a través del uso de la fuerza o coerción con el objetivo de someterla a servidumbre o esclavitud. Vamos a desgranar un poquito esa frase dentro de un par de diapositivas, pero básicamente lo que quisiera, antes de seguir más adelante, es asumo que la mayoría de las personas presentes en esta presentación entienden la diferencia entre la trata y el tráfico de personas. No creo que tenemos la posibilidad de yo preguntarles si es verdad o no, pero vamos a seguir adelante. Les voy a explicar básicamente que desde un punto de vista legal en los Estados Unidos, la diferencia entre el tráfico y la trata es el tipo de violación que se comete. En un delito de tráfico de personas, lo que se viola es la integridad y la soberanía del país. El tráfico de personas es traer o colaborar a que personas entren a los Estados Unidos o a cualquier país sin respeto a las leyes migratorias del país. Es un delito que lo que viola es la integridad soberana del país. Por el lado contrario, un delito de trata, lo que se viola es los derechos humanos de la persona que está siendo tratada. Aunque en la mayoría de los casos que existe un delito de trata también se viola la soberanía del país, el enfoque de una investigación criminal de trata de personas es la violación de los derechos que esa persona tiene cuando ha sido tratada dentro de un país. Nosotros vamos a enfocarnos sobre todo en la trata sexual, porque es lo que nosotros investigamos en nuestra unidad. Como dice en la segunda frase, es cuando un acto sexual comercial es inducido por fuerza, fraude o coerción, o cuando la persona es menor de 18 años. Esas tres palabras son vitales para este tipo de investigaciones: fuerza, fraude o coerción. Si no existe uno de esos tres elementos, no podemos tratar el caso como un caso de trata. La única diferencia es si la persona tiene menos de 18 años. En Estados Unidos, las leyes federales de Estados Unidos consideran a una persona adulta una vez que cumple los 18 años. Si una persona no tiene 18 años, no tiene la capacidad mental, el desarrollo mental, según nuestras leyes,
de tomar una decisión de envolverse en un tipo de actividad de este tipo. Entonces, si la persona tiene menos de 18 años, no importa si existe fuerza, fraude o coerción, esa persona es considerada una víctima de trata. Les voy a enseñar un par de diapositivas que tienen que ver con el tráfico de personas. Muy brevemente, como dice ahí, el tráfico de personas es la importación de personas a un país a través de la evasión deliberada de las leyes migratorias. En Estados Unidos encontramos 3 variedades de tráfico de personas. La más común es la que vemos en esta foto, son personas. Nosotros tenemos más de 2.000 millas de frontera entre Estados Unidos y México. Muchas de estas zonas no pueden ser patrulladas con la intensidad necesaria para evitar que cualquier persona no entre. En el rato que vamos a estar haciendo esta presentación, seguramente más de 1.000 personas van a tratar de entrar a los Estados Unidos a través de la frontera, el desierto. Esta es la forma más común de tráfico de personas que encontramos en nuestro país. Es las personas que entran a este país sin utilizar uno de los puertos de entrada legales, que son los puertos en la frontera o los aeropuertos o puertos marítimos. La segunda forma más común es... La segunda forma más común es utilizar los puertos de entrada, pero sin presentarse la persona para ser inspeccionada por un inspector de inmigración. Cualquier forma que a ustedes se les pueda imaginar de cómo circunvalar la inspección del inspector ha sucedido en los motores de los vehículos, en los cofres de los vehículos, en la guantera del vehículo. Todas las formas que se puedan imaginar han sido utilizadas para entrar a los Estados Unidos. Es lo que hacen nuestros oficiales en la frontera, tratar de detener este tipo de delito. Entre Estados Unidos y México existe una gran cantidad de comercio legal, de transporte de carga, de camiones. Miles y miles de camiones entran a Estados Unidos de México todos los días. Obviamente no podemos inspeccionar todos los vehículos, pero muchas veces encontramos vehículos que contienen una carga humana en vez de carga de mercancía, ¿verdad? Y desgraciadamente la necesidad de muchas personas les obliga a llegar a extremos como el individuo que tenemos aquí en la foto a la derecha, ¿verdad? Que lo cubrieron completamente con el asiento del vehículo para entrar a los Estados Unidos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que ya en sí nos habla de lo que es los elementos que tenemos que encontrar en trata. Les voy a enseñar 3 columnas y necesitamos un elemento, por lo menos un elemento de cada columna, para que nosotros podamos hablar de un caso de trata de personas. El primer elemento es el papel que tiene el victimario dentro de este evento, vamos a decir. Puede ser un reclutador, un transportador, puede ser el que aloja a las personas, el que las provee una vez que están en los Estados Unidos a los clientes. Cualquiera de esos papeles califica para trata si, en adición a esos papeles, existe un elemento, como hemos dicho antes, de fuerza, fraude o coerción. Si no existe uno de estos 3 elementos, así la persona haya hecho unos elementos en la izquierda, no podemos hablar de trata. Y adicionalmente tiene que existir otro elemento, que es el de que esta persona que le han hecho lo que aparece en el lado izquierdo, a través de fuerza, fraude y coerción, sea envuelta en una de estas actividades que tenemos en la derecha. Esto cumple, obviamente, califican el trabajo forzado, el sexo comercial, la esclavitud, el peonaje, muchos elementos de esos. Pero, como les he dicho antes, si no tenemos un elemento de cada columna, no podemos estar hablando de un delito de trata. En otras palabras, si una persona es reclutada y para entrar en sexo comercial en los Estados Unidos, pero esa persona está completamente consciente de lo que está haciendo y no existe ningún elemento de fuerza, fraude o coerción, no podemos hablar de un delito de trata de personas. La siguiente diapositiva explica algo que sucede muy a menudo, y es el hecho de que un evento de tráfico se puede convertir en un evento de trata. Si una persona está traída a los Estados Unidos con la intención de, pues, vas a trabajar en un bar como mesero o mesera, si esa persona en el transcurso de ese tráfico encuentra un elemento de fuerza, fraude o coerción, de repente cuando llega a los Estados Unidos se da cuenta de que en realidad le quitan los documentos migratorios y le dicen que tienes que trabajar por 10 años antes de empezar a ganar dinero para pagar la traída, eso ya se convierte en un elemento de trata.
es muy importante siempre tener en cuenta que aun si la persona sabe a lo que venía, no podemos caer en la trampa de pensar de que al saber a lo que venía, pues que se atenga a las consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, a una muchacha que venga y sabe que más o menos va a trabajar de escort o va a trabajar de prostituta, obviamente no sabe que eso va a significar que le quiten el dinero, que le peguen, que le mantengan encerrada en la casa sin poder salir, sin hablar con su familia. Aún el conocimiento de que viene a hacer una actividad ilegal, no, mientras exista una fuerza, fraude o coerción, sigue siendo un tema de trata. Como les he dicho antes, nosotros nos concentramos más en lo que es la trata sexual y, repasando otra vez lo que hemos dicho, es cuando es un acto sexual comercial inducido a través de fuerza, fraude, coerción o si la persona tiene menos de 18 años. Esta diapositiva necesita una explicación en el sentido de que la palabra comercial muchas veces en nuestra mente viene a significar que, por ejemplo, trabajan en un negocio de esta manera. No es necesariamente el caso. Este es un crimen tan pernicioso que nuestras autoridades consideran que incluso si es para, digamos, entre comillas, el uso personal, sigue siendo un tema que puede ser tratado como trata. Nosotros estamos trabajando en el caso de un ciudadano de Centroamérica que vive en la ciudad de Nueva York y se dedica a través de familiares en el país de origen de él a reclutar a muchachas en situaciones de vulnerabilidad económica, y lo que hace es las trae a los Estados Unidos con la promesa de que les va a dar mejor vida, que van a trabajar, les va a dar una educación, pero cuando llegan a los Estados Unidos básicamente se convierten en esclavas sexuales para él. En este caso no podemos técnicamente decir que es un acto sexual comercial, en el sentido de que él no las ofrece a nadie más, pero sigue siendo una explotación sexual de esta persona y sigue siendo algo que podemos investigar bajo la manta de trata. En Estados Unidos, desgraciadamente no conozco suficiente sobre la ley en Argentina para saber todas las herramientas que ustedes tienen. Nosotros tenemos dos herramientas que nos son muy útiles para investigar este tipo, no solo este tipo de casos, pero todos los casos en general. El primero es el de que en Estados Unidos es un delito la tentativa de cometer un delito, un acto ilegal. Nosotros podemos dar cargos criminales a una persona si esta persona podemos establecer que ha dado todos los pasos necesarios para cometer una violación. Y les voy a dar un ejemplo. Yo cuando trabajaba en México recibimos información de una persona que estaba tratando de comprar una niña de menos de 2 años en Tijuana. Estaba haciendo contactos para ver si alguien le podía ofrecer una niña de menos de 2 años en Tijuana para tener relaciones sexuales con la niña, violar a la niña básicamente. Nosotros creamos la figura de un agente encubierto que se hizo pasar por una mujer que tenía una hija de esa edad y obviamente sin entrampar a la persona obtuvimos evidencia de que esta persona verdaderamente quería cometer esta violación. Cuando esta persona compra un billete de avión y vuela hasta San Diego para cruzar la frontera a Tijuana, tenemos todos los elementos para probar que esta persona está decidida a cometer este delito y le arrestamos en San Diego y le dimos cargos criminales. Lo más paradójico de este caso es que ni siquiera existía una víctima, porque la víctima es ficticia. Nosotros creamos esta persona, pero no quita el que esta persona haya tomado todos los pasos en su mente para cometer un delito. Entonces es una herramienta que usamos muy a menudo, es muy útil. Y la segunda es el hecho de que una persona, ya sea residente legal o ciudadano de los Estados Unidos, está sujeto a las leyes de Estados Unidos incluso cuando está en el extranjero. Por ejemplo, personas que de Estados Unidos van a otro país a cometer delitos, esas personas pueden ser enjuiciadas en los Estados Unidos por esos delitos. Tenemos una oficina que se llama Oficina de Delitos Extraterritoriales en Washington, que se dedica precisamente a llevar a corte a ese tipo de violadores. Un matiz incluso más importante en este tipo de tema es el hecho de que incluso si esa actividad que esta persona hizo es legal en el país en el que la hizo, no le evita ser encontrado culpable en los Estados Unidos de esa actividad. Por ejemplo, si una persona viaja a un país de Asia, del sudeste asiático, donde, por ejemplo, la edad legal para tener sexo es de 14 años, eso sigue siendo un delito en los Estados Unidos. Aunque la persona haga algo que en ese país no sea una violación, cuando regresa a los Estados Unidos se convierte en violación. Continuando,
esta diapositiva lo que quería ver no tanto es el mapa, sino los tipos de personajes que encontramos en estas redes criminales. Obviamente los líderes de la organización son las personas que nosotros primero nos enfocamos, ellos son los que coordinan todo el evento criminal desde el punto de origen hasta el momento en el que esta persona que está siendo tratada se le ofrece a un cliente, pero igual de importantes que ellos son las personas que se dedican a todo lo que aparece por debajo, los reclutadores. Vamos a hablar un poquito más adelante de diferentes técnicas de reclutar víctimas. El agente financiero, obviamente como en cualquier tipo de crimen, si la organización está basada en un país que no es los Estados Unidos, el dinero que esta actividad criminal genera en los Estados Unidos, tiene que haber una manera de llevarlo al país donde viven los líderes de la organización. El agente financiero dentro de estas organizaciones criminales es muy importante, es el agente que se dedica a mover ese dinero a México o al país de origen. Cientos de técnicas diferentes para moverlo. Nosotros tenemos mucho éxito con las compañías que se dedican a remitir dinero a los Estados Unidos. La mayoría de estas compañías son utilizadas por gente que de una manera legal sus ganancias aquí en Estados Unidos por el trabajo pues las mandan a su familia, pero estas redes utilizan las mismas rutas para mover el dinero a México. Saben los límites a partir de qué cantidad tiene que una agencia de movimiento de dinero tiene que reportarlo al gobierno, saben que tienen que cambiar los nombres para no ser siempre la misma persona la que lo mueve. Tienen mucho conocimiento de cómo hacer este tipo de transacciones. Los facilitadores de viaje también son muy importantes. Su papel, sobre todo, tiene que ver con el contactar con redes de tráfico para que muevan a las personas y el asegurarse que las autoridades de los países de paso y de los países de origen estén pagadas para que no nos den problemas a la hora de mover la mercancía que ellos consideran que son las personas, ¿verdad? Proveedores de documentos, lo mismo, tanto para los países de tránsito como el país de llegada en los Estados Unidos. Estas personas tienen que conseguir documentos que muchas veces son falsos, pero que se les proveen. Y los facilitadores locales en el tema de la trata de personas y el trata comercial para delitos sexuales, un papel muy importante son los choferes, las personas que se dedican a llevar a estas víctimas a reunirse con los clientes. En la zona de Nueva York tenemos redes muy grandes de choferes que se dedican a llevar a estas personas a ver a sus clientes. Entonces, como hemos dicho, aunque los líderes de la organización son los principales objetivos, nada de esto sería posible sin ninguno de estos otros elementos que forman parte de la organización. Nosotros, a través de las docenas y docenas de investigaciones que hemos hecho, hemos encontrado ciertos perfiles que son bastante comunes dentro de las víctimas y los victimarios. Nosotros, en la mayoría de los casos que hemos trabajado en Nueva York de trata para explotación sexual, hemos encontrado que la forma más común de captación de víctimas es a través de la atracción romántica. Un miembro de la organización conoce a una muchacha en el pueblo donde ella vive, se hace novio de ella, le dice que se pueden ir a Estados Unidos a buscarse la vida y cuando llegan aquí pues le convierten en una víctima de explotación sexual. Los elementos comunes en muchas de estas víctimas pues son un nivel económico bajo, un nivel educativo bajo y un país de origen con altos niveles de corrupción que hace que la víctima tenga una gran desconfianza por la autoridad, lo cual obviamente hace mucho más difícil nuestro trabajo. En cuanto al victimario, muchas veces son familiares, amigos de gente conocida en la comunidad, gente que muchas veces tienen la imagen en la comunidad de que ayudan a gente a llegar a los Estados Unidos para buscarse una mejor vida, pero obviamente lo que están haciendo es reclutando víctimas para la trata de personas. Esta diapositiva tiene que ser tomada con cierto cuidado. Estos son indicadores de tratas de personas. Estos son indicadores que nosotros tenemos en nuestra mente cuando respondemos a un evento. Llegamos a una casa donde hay varias personas que parece que pueden ser víctimas de trata o quizás nada más son inmigrantes ilegales que están esperando que su familia pase a recogerles. Buscamos este tipo de cosas que aparecen aquí. Muchas veces la historia que nos cuentan todo es igual, está preparada, es la historia que les han dicho que nos tienen que decir. Las personas no saben, por ejemplo, cómo llegaron a Estados Unidos, cuánto costó la pasada a los Estados Unidos, no reciben un salario, sino que la organización se queda con el dinero para costear
lo que pagaron para traer a la persona a los Estados Unidos, o es lo que le dicen a la persona. Obviamente la amenaza de violencia siempre está ahí, amenaza de deportación. Como hemos dicho antes, son personas que vienen de ámbitos en el que la corrupción es bastante fuerte. Entonces, no es sorprendente para ellos el pensar que la organización también tiene a la policía en los Estados Unidos pagada para que les ayuden en la comisión de sus delitos. De privación de sueño, comida, llamadas a la familia, contacto con otras personas fuera del círculo en el que trabajan, no libertad de movimiento, todos son cosas que tomadas individualmente pueden que no sean en sí solas un indicativo de trata, pero si se ve una combinación de ellas, pues ya se empieza a convertir en algo más significativo. El problema es que como policías tenemos en este tipo de investigaciones. Primero es, muchas veces las víctimas no quieren identificarse como víctimas. Son personas que vienen han tenido un historial tan extremo de privación, de abuso, que incluso en sus mentes la situación en la que están ellas ahora o ellos no es tan mala como nosotros podemos pensar que es. Tienen una historia que la tienen preparada desde el principio, siempre, esa es la primera historia que tenemos que quitar del medio, lo que le han dicho los criminales que tienen que decirnos. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta en este tipo de investigaciones siempre es componentes culturales y religiosos. Y nosotros lo hemos aprendido a través de cometer errores. Hay ciertas culturas en el mundo, por religión o por elementos culturales, en los que una mujer normalmente no va a hablar con un hombre, o si está el hombre, el marido, el hermano presente, va a ser él el que hable a través de ella. Nosotros sabemos que eso es un indicador de trata de personas. Yo no dejo que tú hables, yo hablo por ti, pero puede ser un componente social o religioso que no tiene nada que ver con el trata de personas. Muchas de estas víctimas tienen un miedo innato a la autoridad. La autoridad nunca ha hecho nada bueno por ellos, han sido abusados, han sido... incluso si se trataron de escapar, la autoridad les regresó con los traficantes. Se convierte en un problema incluso mayor si la autoridad es un hombre y la víctima es una mujer. Muchas de esas mujeres vienen de ambientes muy conservadores en las que una mujer nunca habla de su sexualidad con un hombre, y menos algún hombre que no conoce con una placa, con un uniforme. También existe el problema al revés, si la víctima es un hombre, menor de edad, por ejemplo, un niño o un hombre mayor. Un hombre no se supone que te tienen que violar. Si eres un hombre, tú te sabes defender. Es lo que tenemos metido en la cabeza. Entonces, si yo soy un hombre, aparte de lo que me ha pasado, tengo la vergüenza de que cómo voy a decir yo que fui una víctima de ese tipo de delitos, ¿verdad? También existe el miedo de la víctima que su familia se entere. Por no hacer sufrir a la familia, pues a la familia le han dicho que todo está bien, que están trabajando y no quieren regresar a su país pues como víctimas de algo tan serio como esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las primeras cosas que tenemos que hacer cuando identificamos una víctima? Primero, ver quién es y quién no es. En el último punto de esta diapositiva existe un problema que es real, y es el de diferenciar entre un victimario y una víctima. Muchas de estas personas que han sido tratadas para involucrarlas en el tema del sexo comercial, en un principio fueron víctimas, pero el tiempo, 2, 3 años después, empiezan a establecer una cierta relación con los criminales y pueden empezar a tomar un papel de victimarios. Pueden ser la persona que se encarga de controlar a las otras víctimas, de decirle a los criminales si ellos son quién se nos está portando bien. Entonces, es muy importante cuando se llega a una situación como esta, separar inmediatamente a las víctimas de los victimarios. Muy importante la tercera diapositiva, evitar juzgar a la víctima o hacerle sentir culpable. Lo que no podemos hacer es pensar, bueno, pues tú sabías que venías, ¿a qué crees que venías? ¿No ibas a venir a trabajar en una universidad? Pues venías a trabajar, pues más o menos un tema de estos. Eso no quiere decir que no sea una víctima, y no podemos añadir a su victimización el hacerle sentir culpable desde nuestra parte, ¿verdad? Muy importante el segundo punto. Nosotros tenemos un programa muy sólido de asistencia a las víctimas y estamos convencidos de que sin ese programa sería mucho más difícil poder atacar la mayoría de los delitos que tratamos. Tenemos una relación muy estrecha con las asociaciones no gubernamentales, que son asociaciones de ayuda a la víctima,
ellos son los que van a tener mucho más fácil acceso a las víctimas. Una víctima se va a sentir más cómoda hablando con una persona que trabaja en ese tipo de lugares donde todo su foco es en la ayuda a la víctima que con un policía. Nosotros somos una segunda capa que viene después para evitar que esta persona o personas como ella no vuelvan a caer en las mismas redes. Nosotros, voy a pasar a la siguiente diapositiva, tenemos un programa especializado dentro de ICE que es de apoyos a las víctimas. Tenemos unos 350 agentes que tienen un trabajo extra que es de coordinación de asistencia a las víctimas. Tenemos múltiples especialistas en víctimas. Cada oficina en Estados Unidos tiene un especialista que se dedica a darle los servicios que una persona puede tener cuando está siendo víctima de un delito de trata. Por ejemplo, la asistencia psicológica, si tienen hijos, asistencia escolar, encontrar domicilios, encontrar trabajo. Tenemos el papel del especialista de entrevista forenses a menores. Son personas que están especializados en hacer una entrevista a personas que no han obtenido una mayoría de edad. En el caso de las personas que son víctimas, la mayoría de ellas que encontramos en los Estados Unidos no tienen una presencia legal en el país. Tenemos varios mecanismos para hacer que su presencia en los Estados Unidos se legalice. Acción deferida es básicamente decirle a las cortes de inmigración que esta persona de momento no queremos que tenga ningún tipo de relación con las cortes de inmigración, que su caso se defiera. Más activo es la presencia continua. La presencia continua es un estatus que puede conseguir una persona si está colaborando con una investigación federal y ha sido víctima de trata de personas. Esto básicamente lo que le da a la persona es una serie de derechos en los Estados Unidos de ayuda del gobierno, incluyendo una tarjeta de trabajo. Normalmente cuando esta persona nos ha asistido, el caso ha sido llevado a cabo y el caso se termina, entonces la persona puede aplicar para una visa T, una visa de trata. Y esa visa es el siguiente paso para obtener la residencia legal en los Estados Unidos. Lo que es importante tener en cuenta es que una persona califica para estas cosas independientemente de que el caso llegue a un éxito o no. Una persona nos da los dos elementos que tenemos que analizar como agentes cuando encontramos una víctima es víctima y está dispuesta a colaborar. Si esas dos condiciones se encuentran, esa persona califica para todo este tipo de beneficios, independientemente si después nosotros no somos capaces de llegar a la investigación a un buen término y arrestar personas. No sé cómo vamos con el tiempo, pero lo que voy a hacer ahora es rápidamente presentarles un tema que es muy específico al área de Nueva York que nosotros encontramos con el tema del delito de trata de personas, y es la trata de personas para fines sexuales que origina en el estado de Tlaxcala, en México, y específicamente en la ciudad de Tenancingo. A través de los últimos 20 años, por ejemplo, hemos tenido docenas de investigaciones de personas que han sido tratadas a los Estados Unidos por fines de comercio sexual por personas de este municipio. Es una actividad que está extremadamente arraigada en esta región. De hecho, el santo patrón del pueblo de Tenancingo es lo que ellos dicen un padrote, es un chulo, un proxeneta, un tratante de personas. En la siguiente diapositiva podemos ver que hemos encontrado que hay hasta 13 personas en los Estados Unidos que tienen el problema de redes de trata de personas de Tlaxcala trayendo víctimas a los países. Nosotros hacemos análisis de teléfono, transacciones financieras, y todo esto nos ha podido llevar, como ponía aquí, en los últimos 2 años a 19 investigaciones que tienen su origen en Tlaxcala y que afectan a la ciudad de los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. Como les he dicho antes, una de las formas más comunes una de las herramientas más útiles que tenemos es el seguir el dinero. La siguiente diapositiva nos va a enseñar en un periodo de 6 meses la cantidad de dinero que se movió de Estados Unidos a Tlaxcala a través de casas de cambio. Estas son varias de las casas de cambio, no son todas, pero estamos hablando de casi 40 millones de dólares en un periodo de 6 meses que fue de Estados Unidos a México, que son dinero ganado a través de la trata de personas. ¿Cómo funcionan estas redes? Como os he dicho antes, es la atracción romántica
miembros de la organización normalmente son familias, miembros ya sean primos, sobrinos, hermanos, encuentran mujeres en situaciones vulnerables, les conquistan románticamente, les empiezan a tener una relación con ellas, se las llevan a vivir a Tlaxcala, empiezan a introducirlas en el mundo del comercio sexual en su país, con la excusa de que es la forma más rápida de ganar dinero para poder ayudar a la familia. Muchas veces les piden a las víctimas, ¿sabes qué? Lo mismo que estás haciendo aquí lo puedes hacer en Estados Unidos por mucho más dinero. Les traen a Estados Unidos y empiezan a trabajar en los Estados Unidos. Como pone en la última línea de esta diapositiva, la típica víctima tiene más o menos sexo con 25 a 35 hombres por día con un precio de $30 por cliente. Cuando la víctima termina, reparte el dinero 50% para el chofer, 50% para ella, pero en realidad el dinero no es para ella. Cuando llega a la casa le tiene que entregar el dinero al tratante de víctima, a su victimario. ¿Cómo hacen los traficantes que estas personas les entreguen el dinero? A través de amenazas, de violencia, les pegan, les amenazan con llamar a la policía, les amenazan a la familia que ellas tienen ahí en México. Entonces es un problema muy real, es un problema que crea verdaderas víctimas y es un problema que es muchas veces difícil de atajar porque existe esa desconfianza a través por parte de la víctima hacia la colaboración con la policía. Lo último que les voy a enseñar, la última diapositiva, es un caso específico que trabajamos aquí, es la red de los Flores Carreto. Como os he dicho, toda la familia está involucrada en esto. Ellos son algunos de los miembros de la familia, pero estamos hablando de la madre, el padre, los tíos, toda la familia se envuelve en esto. Incluso si tienen a la víctima en la ciudad de Tenancingo, la madre misma de la familia es la que no le va a dejar salir, etc. Las penas de prisión son altas. Hay otro caso que no tengo una diapositiva, que incluso la persona se le dio cadena perpetua. Son casos como este, todos los años hacemos en Estados Unidos casos como estos. Les he dicho que son el modo de reclutamiento es romántico. Obviamente, mirando las caras de estas personas es difícil pensar que eso es el caso, pero como se dice en México, no hay feo sin gracia, ¿verdad? Voy a pasar a la última diapositiva, que básicamente lo que dice es, si tienen alguna pregunta para mí, me pueden decir. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por la exposición. La verdad, para nosotros es un placer, de alguna manera, tenerte, o sea, virtualmente y escuchar la experiencia de ustedes en el Departamento de Seguridad Nacional y cómo llevan a cabo este tipo de investigaciones tan complejas. Y bueno, si les parece, habilitamos el espacio para preguntas. Acá ya hay algunas cargadas. Si les parece ir haciendo algunas más, también no hay ningún problema, las pueden poner en la pestaña de preguntas. Bueno, la primera pregunta es si ustedes como Departamento de Seguridad Nacional trabajan en conjunto, tienen contacto con organismos internacionales como por ejemplo Amnistía Internacional o ACNUR de Naciones Unidas. Nosotros, eso sí, la respuesta rápida es sí, pero eso se hace a nivel de nuestras oficinas en Washington. Nosotros a nivel de ya oficina específica, por ejemplo en Nueva York, ese contacto no existe. Nosotros recibimos información de nuestra oficina en Washington que nos da lo que ellos han recibido de estas oficinas internacionales y las actuamos si tienen que ver en nuestra área de responsabilidad. Bien. Otra de las preguntas va dirigida a, en este momento atípico de alguna manera del mundo, de pandemia, ¿qué ha pasado con el número de este tipo de delitos de trata de personas? ¿Si se ha incrementado por cuestiones de restricciones y demás? ¿Ha disminuido? Nosotros, otra vez lo mismo, y les pido perdón, les recuerdo cuál es mi papel. Yo trabajo en una oficina. Nosotros en la oficina de Nueva York no hemos visto ningún tipo de disminución de víctimas, ni de victimarios, ni de actividad. Yo diría que casi al revés. Las personas nos hemos estado forzados a estar en la casa. La cantidad de clientes obviamente ha aumentado significativamente para este tipo de organizaciones. El flujo de víctimas no ha disminuido en absoluto, porque aunque Estados Unidos ha cerrado las fronteras a tráfico no esencial, la mayoría de estas víctimas no entran a Estados Unidos por canales legales, sino por el monte, y eso obviamente pues no hay restricción para eso, ¿verdad? Bueno, gracias. Después otra de las preguntas va dirigida a
Luego de que la víctima de trata ha sido de alguna manera asistida, ¿cuáles son los pasos que se efectúan, por ejemplo, para que esta persona regrese al país de origen? Esta persona en cualquier momento puede pedirnos que se quiere regresar al país de origen y nosotros obviamente facilitaríamos el viaje para que ella pueda regresar. Lo que casi nunca encontramos es en esa situación. La mayoría de las veces lo que encontramos es que la persona se quiere quedar en los Estados Unidos. Nosotros, como he explicado en una de las diapositivas anteriores, tenemos un mecanismo migratorio puesto en su lugar para que estas personas puedan conseguir un estatus legal en los Estados Unidos que les permita eventualmente tener una tarjeta de trabajo, después una tarjeta de residencia y después incluso hacerse ciudadanos, con lo que incluso pueden traerse a su familia. Y nosotros en casos extremos también hemos podido traer a la familia antes de que eso se dé, si podemos demostrar que las familias están en peligro. Pero el regresarse es fácil, pero casi nadie se quiere regresar. Perfecto, muchas gracias, Juan. Seguimos con las preguntas, que hay varias. Una pregunta dirigida si todos los victimarios forman parte de una mafia o del crimen organizado, o si son directamente utilizados para, de alguna manera, como victimarios y no forman parte de la organización. Hay varias organizaciones, o sea, no hay una gran organización como en las películas que está detrás de todo esto, no es así. Por ejemplo, en los casos que nosotros hacemos de Tenancingo, son varias familias dentro de ese municipio las que se dedican a esto. Tienen una relación entre ellos, pero son organismos independientes, utilizan muchos de los mecanismos, por ejemplo, de las organizaciones que les traen a través de México. Por poner un ejemplo, México pueden utilizar las mismas redes de tráfico, pero son entidades independientes. Y como he dicho antes, es muy importante cuando se hacen este tipo de investigaciones el alejarse de la idea de que esto es una organización gigante. Muchas veces puede ser una persona misma la que él o ella está trayendo personas para su propio consumo, digamos. Entonces, no existe un supervillano encima de todo esto que se dedica a controlar todas esas actividades, pero estas redes muchas veces se apoyan entre ellas, utilizan los mismos conductos, las mismas formas de lavar los activos, pero son independientes. Buenísimo, muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Dime tú, Juan, cómo estás de tiempo, cualquier cosa me dice, pero bueno, hay varias personas con cierto interés en tu experiencia. Otra pregunta va dirigida en el caso en los Estados Unidos del cliente de una persona sometida a trata sexual. ¿Comete también un delito? En Estados Unidos es un delito el consumir, echarme para atrás, no es consumir. El estar involucrado en una transacción de sexo comercial es un delito. No es un delito a nivel federal, es un delito a nivel del Estado. En otras palabras, la persona que contrata a una prostituta o un prostituto y intercambia dinero a cambio de un servicio sexual, está violando una ley del Estado, no está violando una ley federal. Bien. Seguimos. Hay otra pregunta que, de acuerdo, obviamente, tú estás trabajando actualmente en una oficina particularmente en Manhattan, Nueva York, del Departamento de Seguridad Nacional, pero en base a tu experiencia, ¿cuáles son las nacionalidades más frecuentes de personas víctimas de trata en los Estados Unidos? Es decir, que ingresan a Estados Unidos como víctimas de trata. Perdón, ¿cuáles son las qué? ¿Cuáles son las nacionalidades más frecuentes? Nacionalidades. México, Colombia, Venezuela, Centroamérica. Tenemos muy poca experiencia y tengo conmigo aquí al lado mi compañero Benny Tirado, que me puede corregir si estoy equivocado, pero no hemos encontrado muchas, por ejemplo, personas del cono sur, digamos, de Argentina, de Chile. Estamos seguros que habrá algunos, pero no son personas, no son focos grandes de donde vienen las víctimas. Buenísimo, seguimos con las consultas. Otra va dirigida a, en el caso de esta situación particular o distintos hechos que han sucedido, ya sea por crisis humanitaria, como puede ser en Siria, o conflictos internos como Venezuela, lo que está pasando actualmente en Afganistán. ¿Cuánto influye esto en que todas estas personas de alguna manera sean víctimas de trata o de tráfico ilegal?
Obviamente influye, obviamente influye. Estamos hablando de muchos de los lugares de origen, ya de por sí son lugares en las que las condiciones socioeconómicas no son buenas. Si encima le añades una crisis de este estilo, pues obviamente hace mucho más fácil que una víctima sea vulnerable a que estas personas le atraigan. Como estaba comentando el tema de esta persona que está trayendo muchachas de Centroamérica, es un país que está sufriendo ahora mismo muchos reveses y para esta persona es mucho más fácil todavía ahora conseguir víctimas. Obviamente, cada vez que algo así pasa, no solo de trata, sino de tráfico, el flujo de personas que vienen de esos países por cualquier medio y para cualquier finalidad aumenta significativamente. Gracias, Juan, por la respuesta. Seguimos. Hay una pregunta que acerca de alguna manera la modernización de la tecnología, del uso de la dark web, las redes sociales, si ha migrado mucho la modalidad hacia ese tipo de herramientas y la captación se efectúa por esas vías, por ejemplo, en la deep web, o qué cambio de tendencia hay, si es que lo hay, obviamente. Nosotros, yo no soy la persona adecuada para contestar esta pregunta, creo. Nosotros tenemos un departamento, una oficina que se dedica específicamente a los delitos cibernéticos y a todo tipo de trata, de contrabando de pornografía infantil, de ese tipo de delitos, que no es lo que nosotros hacemos. Nosotros nos enfocamos más en lo que es la captación de personas en países vulnerables y su traída a los Estados Unidos para ser explotadas. Eso no ha cambiado mucho, por mucho que la tecnología haya avanzado. Siguen siendo, yo te encuentro en el metro en la Ciudad de México y me quiero hacer tu novio, sigue siendo muy personal, ¿no? Estas redes no son lo suficientemente, las que nosotros tratamos no son lo suficientemente refinadas como para hacer uso de ese tipo de nuevas tecnologías. Bien, gracias, Juan. Otra pregunta va dirigida a cómo ustedes inician una investigación, si son todas a partir de una denuncia previa o de una colaboración de otro organismo que lo presenta como una nota, una denuncia. ¿Cómo inician ustedes una investigación? Pues de muchas formas. O sea, una de las formas más importantes es, como he dicho antes, las organizaciones no gubernamentales. Ellos tienen acceso a muchos, ellos tienen los recursos para encontrar estas víctimas. Otras veces vienen con denuncias de otras autoridades, como por ejemplo la policía local de aquí de Nueva York, como me he referido antes, denuncias que llegan a nuestra oficina en Washington, denuncias que pueden llegar a través de nuestras oficinas de seguridad nacional en el extranjero. Si, por ejemplo, tienen información de la policía de ese país de que han encontrado una red que se dedica a esto y ven que esas personas están siendo transportadas a Nueva York, empezamos así. Incluso hemos hecho casos que han llegado porque una persona se presenta a nuestra oficina y nos dice, hey, yo fui víctima de... Pueden venir de multitud de fuentes. Buenísimo, muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Bueno, otra consulta que están haciendo aquí es de acuerdo a los casos que ustedes conocen en Estados Unidos, no obviamente actualmente, pero en el pasado han trabajado investigaciones de víctimas de trata de personas que viajan desde Argentina o de la región, porque tenemos también participantes de la región también, hacia los Estados Unidos. O de alguna manera, ¿qué modalidad se efectuó? Si viajaron por avión o por terrestres. De la forma que, no necesariamente lo que yo he aprendido en mi experiencia trabajando en este grupo, pero en general, las personas de Argentina que llegan a los Estados Unidos rompiendo las leyes de inmigración o que van a ser metidas en temas de trata, normalmente llegan en avión y llegan con visas de turista. O sea, yo trabajé 4 años en la frontera y no era muy común encontrar personas de Chile, de Argentina, de Uruguay, tratando de pasar por el monte, evitando no es difícil yo no sé, ustedes sabrán mejor que yo, pero muchas personas en Argentina consiguen visas para venir a los Estados Unidos. No es tan difícil como, por ejemplo, para un mexicano, ¿verdad? Entonces, la forma en que entran es así. No nos vamos a engañar. Yo estoy seguro que hay personas de Argentina que vinieron aquí y a lo mejor se metieron en el mundo del sexo comercial y pueden estar siendo explotados. No es un país de origen que nosotros hayamos tenido mucha experiencia con él. Aquí, por lo menos en la ciudad de Nueva York, no hemos encontrado muchas víctimas que vengan de esa parte del mundo.
Perfecto. Es como casi, como diríamos que las redes de Tenancingo en Tlaxcala, en esa región de México, tienen como el monopolio en esta ciudad en cuanto a proporcionar víctimas de trata. Gracias, Juan. Seguimos. Hay una consulta acerca de, por ejemplo, un caso, hipotético caso que pasa a menudo, de que intentan ingresar a Estados Unidos, por ejemplo, desde México con droga, con la coacción de alguna manera de amenaza de muerte. Si ustedes también eso lo toman como un caso de trata de personas o no, ¿cómo abordan este caso, por ejemplo, en concreto? En teoría, la persona que preguntó eso tiene razón. O sea, cualquier vez que tú estás siendo forzado a hacer algo sería un caso de trata. En la práctica, normalmente lo que sucede con ese tipo de casos es que el fiscal va a ser presentado con esa evidencia. Si la persona nos puede convencer de que verdaderamente existió una amenaza seria de que algo le podía pasar si no cumplía con eso, no vamos a investigar el caso como trata, pero le vamos a ofrecer a esa persona los mismos beneficios que le ofreceríamos a una persona que ha sido tratada en cuanto a darle estatus legal, si coopera con la investigación, pero no, la investigación no sería una investigación de trata, sino de tráfico de drogas. Tráfico de drogas, exactamente. Bueno, muy claro, Juan. Seguimos con otra más acerca del tráfico de órganos, si en los Estados Unidos está contemplado en la legislación de Estados Unidos como trata de personas. La respuesta corta, si no me equivoco, es sí. Voy a dejar, si no te importa, le voy a dejar que mi compañero Benny Tirado... No hay problema. Le voy a explicar lo que has preguntado, ¿ok? He's asking if that is considered. And it's mostly considered from South America into Miami, Florida. Okay. And does it come as an organ, or does it come, the person comes and they take it? But it's the person usually comes, okay, and then they go to an undercover surgeon and stuff like that. La respuesta corta es sí. Ese tipo de delito está considerado trata. Lo que me dice mi compañero que tiene más experiencia con este tema que yo, normalmente ese es un problema que se enfoca en la zona de Florida, de Estados Unidos, sobre todo en Miami, y la modalidad es la persona viene a Estados Unidos y en una clínica ilegal le sustraen los órganos. Eso no es tanto traer el órgano ya desde el extranjero, sino traerle a la persona con el objetivo de quitarle el órgano. Y eso es considerado un delito de trata de personas. Y lo mismo con las mujeres. Parte de ese es también la donación de huevos de las mujeres, ovarios, ¿verdad? Sí, exactamente, ovarios. Bueno, muchas gracias, Juan, y a tu colaborador allí. Más o menos la consulta, obviamente en tu experiencia, también como decía anteriormente, trabajando en una oficina puntualmente de Manhattan, de Nueva York, ¿cuál es el número aproximado de víctimas de trata anualmente? Por ahí no sé si en los Estados Unidos tienen ese dato, pero sí en tus investigaciones en tu región. Yo estoy seguro que tenemos ese dato, te lo puedo compartir después, no lo tengo conmigo ahora. Yo te puedo decir con mi experiencia y la experiencia de mi compañero que está aquí estamos hablando de por lo menos 2 docenas de casos al año con entre 5 y 10 víctimas por lo menos por caso. Y esas son las que nosotros sabemos, obviamente hay muchas más, pero sí es un tema que es significativo el volumen de víctimas que tenemos. Muchas gracias, Juan. Hay varias preguntas dirigidas un poco más a lo que consultamos hace un ratito acerca de cómo es el proceso, cómo se trata a la víctima de alguna manera, cuál es el proceso de acompañamiento, si tiene un tratamiento de alguna manera psicológico, si hace un acompañamiento psicológico, qué herramientas se le dan a esta persona. Sí, me recuerda a mi compañero, antes no tiene que ver con esta pregunta, pero te quiero recordar, tenemos 2 grupos de trata de personas en Nueva York. El grupo en el que yo trabajo cubre las Américas y luego tenemos otro grupo que es el resto del mundo, es básicamente África, Oriente, Europa. Respondiendo a esa pregunta, como he dicho en las diapositivas, tenemos la figura de la asistente de víctimas. Esta es una persona que cuando yo recibo un caso,
como agente, un agente recibe el caso, identificamos a una víctima, ya sea porque nos la trae una ONG o porque llega con su abogado o nos la refieren desde Washington, nosotros le hacemos una entrevista y establecemos en esa primera entrevista que esta persona es una víctima, ha sido una víctima de trata, y esta persona nos declara su intención de colaborar con nosotros. Una vez que eso sucede, nosotros terminamos la entrevista, le damos una cita para una entrevista posterior, pero a la vez le ponemos en contacto con nuestra asistente de víctimas. En Nueva York tenemos dos, las dos son mujeres, por eso digo en femenino, asistente de víctimas. Esta persona tiene una serie de herramientas en sus manos que le permite estabilizar a esta víctima. Nosotros sabemos que una víctima va a ser, desde un punto de vista policial, una víctima va a ser buena para nuestra investigación si está estabilizada. Tiene que estar en una situación en la que se sienta cómoda. Lo primero que se hace con la víctima es la asistente de víctimas se reúne con ella, le ofrece asistencia psicológica si hace falta. Tenemos psicólogos y ONGs que nos colaboran con servicios psicológicos. Su situación económica también es algo que con lo que lidiamos desde el principio. Si esta persona necesita un trabajo, si necesita pagar alguna factura que tiene, hay ONGs en Estados Unidos que tienen muchos fondos disponibles para esto. Seguimiento escolar, si muchas de estas víctimas tienen niños, muchas veces con los victimarios ofrecemos ayuda para que puedan cuidar de estos niños, les ofrecemos clases para que aprendan inglés, les ofrecemos ayuda para conseguir un trabajo, y paralelo a esto está siendo la ayuda migratoria que les ofrecemos, a través primero de una tarjeta de empleo que les permita trabajar y posteriormente de una visa T que ya es un cauce para conseguir la residencia permanente en los Estados Unidos. Nosotros como agentes trabajamos mano a mano con el asistente de víctimas para asegurarnos que esta víctima, sus necesidades están siendo cubiertas y están en una situación en la que pueda ayudarnos a nosotros sin volver a ser victimizado. Buenísimo, muchísimas gracias, Juan. Seguimos con las últimas preguntas antes del cierre y pasar al siguiente módulo. Preguntan aquí, ¿cuáles son las penas mínimas y máximas para este tipo de delito en los Estados Unidos? La mínima son 5 años. Sí, en Estados Unidos tenemos una ley que se llama la ley del MAN, que hace un delito el pasar personas a través de líneas dentro de los Estados Unidos de un estado a otro para fines de comercio sexual. Normalmente cualquier víctima que nosotros vamos a llevar a corte tiene que ser alguien que tenga un comportamiento bastante oneroso, ¿no? Hay tantas que tenemos que elegir a los peores de los peores. Cuando estas personas llegan a nuestra atención, no estamos hablando de menos de 20 años en prisión, y como he dicho antes, han llegado a casos de hasta cadena perpetua. Si, por ejemplo, las lesiones físicas que han ejercido a la víctima son tan importantes que pueden llegar, como digo, hasta pena de muerte. En el caso que les enseñé son 50 años los que les dieron. Son delitos federales, tienen que hacer la mayoría del tiempo en prisión antes de poder ser elegidos para prisión. Son muchos para salir. En muchos de estos casos son casi cadenas perpetuas. Si la persona tiene 20, 30 años y le caen 50 años de cárcel, pues estamos hablando de 80 años antes de poder salir, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Juan. Otra pregunta más, acerca de si el Departamento de Seguridad Nacional de alguna manera hace campañas, y qué tipo de campañas de alguna manera de concientización a la sociedad, o por ejemplo, si trabajan de alguna manera con hoteles y demás, para que por ahí hoteles que detecten alguna situación extraña den aviso a las autoridades, a ustedes, o bueno, otro tipo de organizaciones, compañías aéreas, por ejemplo. Sí, la respuesta es sí. Nosotros tenemos un programa de que se dice en inglés outreach, de concienciación a la sociedad muy grande. Tenemos oficiales que hacen esto como parte de su trabajo, de ir a las escuelas, de ir a hablar con las, como dices tú, hoteles, de compañías aéreas. Tenemos bastante éxito. Tenemos la suerte de que este tipo de delito, y lo mismo, estoy seguro que todas las personas que nos están escuchando estarían de acuerdo con ellos, es un delito que no conoce política. O sea, hay ciertos delitos que depende de quién esté en el poder o quién esté en el poder puede tener más o menos apoyo por parte de la gente que toma decisiones. Esto es algo que nadie está de acuerdo con ello. Entonces, tenemos muchos recursos para combatirlo. Hemos hecho incluso campañas en el extranjero con más o menos acierto. Desgraciadamente hay lugares en el planeta en los que
la situación es tan precaria que cualquier tipo de concienciación de ese tema se puede ver como algo para evitar que haya turismo, etcétera. Entonces, en algunas situaciones hemos encontrado que nos hayan puesto ciertos obstáculos, pero nosotros lo seguimos haciendo. La mayoría, todos los aeropuertos de entrada a los Estados Unidos tienen carteles, vamos constantemente a escuelas, sí no hacemos nada. Muchas gracias, Juan. Bueno, las últimas ya preguntas, y no demoramos más tu valioso tiempo. Otra de las preguntas va dirigida a cómo abordan de alguna manera, que es una modalidad que se está dando mucho en el caso de los videojuegos, de lo que es streaming y demás, y por ahí personas que captan a niños o a potenciales víctimas de trata bajo estas plataformas, ¿no?, de streaming, que por ahí la pregunta va dirigida si las compañías de streaming guardan información de los chats o no, y si colaboran con ustedes en el caso de algún caso que hayan tenido anteriormente. Sí, la respuesta es sí, trabajamos con ellos y sí colaboran con nosotros. No es algo que nosotros en nuestro grupo, como grupo de trata de personas, tratemos mucho. Como te he mencionado antes, existe el grupo de crímenes cibernéticos que tienen una relación muy estrecha con todas las compañías que proveen eso. Es un campo que, como entiende la persona que ha hecho la pregunta, ha explotado con las nuevas herramientas que existen en la Internet. Tenemos muchas herramientas que nos permiten acceder a lugares donde se originan este tipo de delitos. Estamos hablando incluso de pornografía infantil que se puede distribuir a través de las redes. Hay todo tipo de tecnología que está en esto, pero si entiendo bien la pregunta, sí lo trabajamos y sí tenemos la colaboración de las compañías privadas que se dedican a esto. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, vamos con la última pregunta, que en realidad algo ya mencionaste anteriormente, que es ¿qué tipo de organizaciones, de alguna manera criminales internacionales, se dedican a este tipo de delito? Pero bueno, está bueno también recalcar lo que mencionaste acerca de que no necesariamente tiene que ser una gran organización, una gran estructura. Porque la pregunta va dirigida a si alguna mafia, autoridades chinas o mafia rusa o algún tipo de organización criminal se dedica puntualmente a esto, o en su gran mayoría, o por ahí se puede dar así grupos más reducidos, como mencionabas. Sí, en el tema, como te he explicado antes, tenemos dos grupos en Nueva York que se dedican a este tema. El nuestro se dedica sobre todo a Centro Sudamérica, y hay otro que se dedica al resto del mundo. En ese otro grupo sí trata más con mafias más organizadas, los rusos, los chinos, ciertos países de África. En nuestro caso, como te he explicado antes, son más que nada organizaciones familiares que sí se apoyan en organizaciones criminales más serias. Todo el tráfico y toda la trata de personas a través de México, que es normalmente el país, aun si las víctimas no son originarias de México, pero tienen que pasar por México para llegar aquí, todo ese tipo de delito está controlado por los carteles de la droga allí. Tienen que pagar, como se dice en México, plaza, tienen que pagar una cuota por pasar por ahí, tienen que usar a sus traficantes para poder pasar a estas personas. Pero, como digo, en el caso de los países de Centro y Sudamérica, no hemos encontrado casi ningún gran cartel que esté detrás de una de estas organizaciones. Los utilizan, les cobran su impuesto, pero son más organizaciones de tipo familiar, originarias de unas zonas muy específicas de Sudamérica y Centroamérica. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Aquí estamos leyendo los comentarios que están haciendo en el chat. La verdad, todos están muy contentos con la disertación tuya. La verdad, de todos lados están participando, de toda la región, no solamente Argentina, sino también de países limítrofes, de América también. Así que muchísimas gracias por dedicarnos este espacio, tu valioso tiempo, y bueno, te esperamos igualmente en otra disertación, otro seminario seguramente lo organizaremos. Sí, y si me puedes dar un minuto, Tomás, nada más para, agradecerles lo que han hecho de parte de nuestros jefes aquí en Nueva York. Y como les he dicho al principio de la presentación, utilicen a nuestros agentes allá en Argentina, en Buenos Aires, para cualquier cosa que crean que les podemos ayudar. Ellos son nuestro punto de contacto. Si me están escuchando personas que están dedicadas a la policía, a todo tipo de actividad policial o judicial, utilícennos allá. Nosotros, cualquier tema que tenga algo que ver con los Estados Unidos, podemos ofrecerles ayuda y podemos trabajarlo juntos en conjunto, como dos policías en una. Sí, la verdad que en este seminario hemos tenido una gran cantidad de inscriptos, más de 1.500 inscriptos, y
su gran mayoría son de fuerzas de seguridad o también de la justicia también, y Perfecto. el rubro, obviamente. Bueno, Juan, muchísimas gracias nuevamente, y al resto de los asistentes, si les parece, nos tomamos un break de 10 minutos para luego continuar con la última parte del programa de hoy de narcotráfico. Así que nos encontramos de nuevo en 10 minutos. Muchas gracias. Gracias.